Es un prisma recto porque tiene dos caras iguales, paralelas entre sí. Las caras laterales del prisma son rectángulos. Esos rectángulos forman aristas que son perpendiculares a las bases. Entonces ya sabemos que es un prisma recto. Ahora, su volumen se calcula aplicando la fórmula. Volumen es igual al área de la base por la altura del prisma. Aquí ya tenemos las medidas. La base mayor mide 11 centímetros, la base menor mide 5 centímetros y la altura del trapecio. Entonces, calculamos primero el área de la base. La fórmula para el trapecio es base mayor más base menor por altura sobre 2 y esa área se multiplica por la altura del prisma. Entonces, ya solo hacemos operaciones, sustituimos los valores. La base mayor mide 11 centímetros más la base menor que mide 5 centímetros por la altura del trapecio, y la altura del trapecio es de 7 centímetros. Entonces, entre 2 y ese resultado va a ser multiplicado por la altura del prisma, que son 14 centímetros. Hacemos operaciones. Y obtenemos que el volumen del prisma, de nuestro prisma, cuyas bases son trapecios, es de 784 centímetros cúbicos. Ese es el volumen de este cuerpo. Vamos a calcular el volumen de este cuerpo geométrico. Si observamos, tiene dos bases que son planos paralelos y son iguales. Observamos esta base y esta base. Son dos triángulos rectángulos. Sus lados forman aristas que son perpendiculares. Entonces podemos decir que tenemos un prisma recto. Dos bases iguales que son paralelas y sus lados son rectángulos. Confirmamos que es un prisma recto. Entonces, para calcular el volumen de un prisma recto, aplicamos la fórmula. El volumen es igual al área de la base por altura. Entonces, su base es un triángulo rectángulo. ¿Qué observamos? Vamos a escribir aquí sus medidas. De este lado tiene 3 centímetros. Aquí tiene 4 centímetros. Y la arista que es su altura mide 12 centímetros. Entonces calculamos el área de la base. Sabemos que es un triángulo rectángulo. Y solamente los triángulos rectángulos, uno de esos lados es la base y otro es la altura. Entonces, vamos a poner que su base del triángulo rectángulo mida 3, su altura mida 4 sobre 2, por la altura del prisma, que es de 12 centímetros. Esa es la altura. Entonces hacemos las operaciones, 3 por 4, 12, sobre 2 a 6. Multiplicamos por 12, que es la altura del prisma, y obtenemos que el volumen es de 72 centímetros cúbicos. 72 centímetros cúbicos es el volumen que ocupa este cuerpo. También recordemos que las bases son lados paralelos, deben ser iguales, y sus caras laterales deben ser rectángulos, y donde se unen dos planos, este lado con este lado, esta línea que se forma se llama arista. Ahora vamos a calcular el volumen del siguiente cubo. Observemos que un cubo es un prisma recto porque tiene dos caras iguales que son paralelas entre sí. Podemos decir que son sus bases, las bases son las que están paralelas entre sí. Vemos que sus aristas son perpendiculares a las bases. Recordemos que una arista es la línea que se forma cuando se juntan dos lados. Esta es una arista, aquí tiene otra arista y otra arista. Nuestro cubo tiene 12 aristas. Tiene 4 aquí arriba, 4 en las caras laterales y 4 que se forman en la base inferior. Entonces tenemos 12 aristas. Y el cubo tiene su propia fórmula. El volumen de un cubo es igual a arista al cubo.
Recordemos que la arista es la línea que se forma cuando se unen dos caras. Entonces esta es una arista, esta es otra arista, esta es otra arista. Observamos que el cubo, todas sus aristas son iguales. Entonces el área de la base sería este lado que es una arista por este lado que es una arista. Y su altura sería otra arista igual. Por eso decimos que es arista al cubo. Entonces, si este cubo tiene una arista de 12 centímetros, haríamos 12 centímetros al cubo. Y obtener un número al cubo significa que voy a multiplicar 12 por 12 por 12. 12 por 12, 144. Y multiplicado por 12 son 1728 centímetros cúbicos. En todos los cubos, su volumen se obtiene con esta fórmula. La medida de una arista al cubo. Vamos a medir el volumen de este cubo. Entonces, para cualquier cubo, su volumen se calcula con la medida de la arista elevada a la tercera potencia, o decimos simplemente arista al cubo. Recordemos que la arista es la línea que se forma cuando se unen dos caras. Entonces observemos, aquí tiene su arista y su arista. Entonces medimos la arista, que en este caso este cubo tiene una medida de 5 centímetros. Entonces 5 centímetros elevado a la tercera potencia. Resolvemos la potencia. 5 por 5 por 5. 5 por 5, 25. Por 5, 625 centímetros cúbicos. El volumen de este cubo Rubik es de 625 centímetros cúbicos porque su arista mide 5 centímetros. Los cubos tienen la característica de que son prismas rectos, pero todas sus caras son cuadrados iguales. Entonces, su fórmula es un poco diferente a las otras, pero es la simplificación de la fórmula de un prisma recto. Sabemos que el volumen de cualquier prisma recto se obtiene multiplicando el área de la base por altura. Pero ¿qué pasa en los cubos? Los cubos, todas sus caras son cuadrados iguales. Entonces, ¿cómo obtenemos el área de la base? Pues es un cuadrado. Observemos que la arista que se forma con dos caras, la arista es el lado del cuadrado. Entonces, en mi cubo, esta es la arista, esta es una arista y esta es otra arista. El cubo tiene 12 aristas, pero entonces para calcular el área de la base, calculamos el área del cuadrado, y el área de este cuadrado se obtiene multiplicando lado por lado, o sea, A por A. Y si multiplico A por A, eso es igual a A al cuadrado. Entendamos que A es una arista. Entonces ya tengo el área del cuadrado, que es la base del prisma. Área del cuadrado por altura del prisma. Pero observemos en nuestro cubo, la altura es igual que la media de uno de los lados. Todas las aristas son iguales. Eso pasa en todos los cubos. Entonces, mi altura la puedo sustituir por la arista y multiplico arista al cuadrado por arista, obtengo arista al cubo. Sumamos los exponentes. Este exponente 2 más este exponente 1 es igual a 3. Entonces, el volumen de un cubo se obtiene tomando la arista y elevándola al cubo. Aquí tenemos un prisma recto que tiene dos caras que son iguales y paralelas entre sí. A ellas se les llaman bases. Las otras caras son nombradas como caras laterales. La altura del prisma es la distancia que hay de una cara a la otra. Observemos la base, que es un trapecio isósceles. La altura es la medida de la arista. La arista se forma cuando se unen dos caras. Esa línea que queda al unir las dos caras es la arista y es perpendicular a las bases. La cara lateral siempre es un rectángulo en los prismas rectos. El prisma puede estar en cualquier posición, solo hay que distinguir las bases para calcular su volumen. Aquí podemos decir que está acostado y después está parado. La actividad que tienes que realizar es que, como siempre, hagas tu resumen, tu apunte en tu cuaderno. Tu apunte tiene que estar muy completo y tienes que calcular el volumen de esta alcancía. Para ello observa lo siguiente.
como el caso anterior. Las bases son trapecios isósceles. Observa que la base aquí es el trapecio isósceles, la base mayor mide 2 centímetros, la base menor mide 8 centímetros y la altura del trapecio también mide 8 centímetros. Ahora, la altura del prisma es de 30 centímetros. Tienes que calcular ese volumen.